Ustedes, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien bendecidos? Estamos en familia, hermanos. Esto es una celebración linda, hermosa. No, lo que se le escapó a usted decir es que yo eliminé el Facebook porque ya me tenías cansado. Amén. Qué bueno, qué bueno. Gracias al Señor. Sí, como dice el pastor, después de como de 40 años para acá nos vinimos a encontrar. Yo ni sabía que era cristiano ni nada. Pues yo sí, porque yo, gracias a Dios, soy nacido en el Evangelio. Dios nos está concediendo cumplir 57 años ahora en noviembre. 57 años de estar en Cristo, de estar agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho. Dios nos está concediendo cumplir 31 años de ministerio, 31 años de estar en la tarea pastoral. Hemos visto, quizás al igual que muchos de ustedes, muchas cosas. Quizás al igual que muchos de ustedes, hemos tenido mil excusas para querer retroceder. Pero Dios en su misericordia hasta aquí nos ha sostenido. Dios en su misericordia. Pastor Milton, Dios te bendiga. Amén. No, él dice que yo no lo volví a invitar. No creas, estoy guardando por ahí, estoy guardando. Recuerdo que hace como unos 3 años, por ahí, 3 años en la inauguración del templo que el Señor nos permitió inaugurar, un templo muy hermoso. Los invitamos para que vayan y conozcan, los que no lo conocen, y por ahí estuvo el pastor. Es más, yo ni cuenta me di que usted andaba mal de la garganta. Yo pensé que usted cantaba así. Amén. Es el que no sabe. el que no sabe. Gracias a Dios, gracias, como dijo mi esposa, a la familia Arteaga que nos acompañan de la iglesia, al hermano Zúñiga. Aunque con la grosería que dijo de camino, no sé si me lo voy a llevar. Si usted tiene campo, hermano, lléveselo, porque yo no sé, con eso de que ya no soporta 2 Arturos, pues eso sonó medio grosero, gloria al Señor. Pero bueno, después de saludarlos, ¿qué tiempo más rico estamos pasando, hermano? Es que la vida en Cristo se hizo para disfrutarla. Si usted no la está disfrutando, tiene un serio problema. Usted no está plantado en Cristo. Porque el Señor dice que estemos siempre gozosos. Es más, que nos gocemos en medio de la tribulación, de la angustia. Si usted no está disfrutando, algo está pasando. Algo está pasando. Dígale al que está al lado, pellizqueme a ver si estoy vivo. Amén. Gloria a Dios. Pellizqueme a ver si estoy vivo. Hermanos amados, como a mí sí me limitó el pastor. Entonces, cuando hablamos me dijo 40 minutos. Ahora me dijo que son 20. Y mejor me apuro porque nada más el saludo yo creo que voy a poder darles. Pero qué lindo, 7 años. Suenan pocos, pero no han sido fáciles. Nosotros que estamos en esto sabemos que no es fácil. Y el pastor me dijo, bueno, vamos a predicar sobre las columnas. Y yo le dije al pastor, a mí ya lo que me duele es la columna. Pero vamos a ver qué le hacemos. Vamos a ver qué le hacemos, gloria al Señor. Pero no. Si nosotros notamos, hermanos, para hablar de la estructura de la iglesia, que es el tema que yo quiero rápidamente, con el tiempo que me dio el hermano y que ya gasté como 10 minutos, quiero entregarles, hermanos, la estructura de la iglesia, porque cuando vemos un edificio en la parte física normal, acá donde estamos, nos deslumbramos todo el tiempo por la belleza, por la apariencia, sin darnos cuenta que lo más grande que tiene ese edificio son sus cimientos, son sus bases.
quizás nos dejamos llevar por lo que nuestra vista natural mira, pero aquello que está escondido es lo que está sosteniendo ese edificio tan bello que nosotros miramos. Y cuando analizamos a Jesús, porque creo que para buscar una estructura de la iglesia tenemos indiscutiblemente que ir a Jesús. Nos encontramos que Jesús tuvo dos tipos de personas que hasta el día de hoy son también el reflejo de lo que es la iglesia. No nos equivocamos, que estamos viviendo eso mismo que Jesús vivió. Y es que Jesús tuvo, número uno, diga conmigo, discípulos. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser discípulos? Levante la mano el que quiere ser discípulo. Después de lo que voy a decir, no la baje. Amén. Jesús tuvo discípulos. ¿Y cuál es la característica de los discípulos? Hermanos, los discípulos son el conjunto de seguidores. El conjunto de seguidores. Vamos a leer Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Gloria al Señor. Lucas 6:12. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó ¿a quién? A sus discípulos. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y es necesario entender, mire, hoy yo quiero que ustedes no se me confundan. Yo no vengo a hablar de la apostolitis que hay hoy, y eso es una enfermedad. Yo no vengo a hablar de eso. Los que me conocen saben lo que yo pienso y lo que yo creo. Pero dice que cuando Jesús se fue a orar, que cuando Jesús se fue al monte a orar, iban el conglomerado de los discípulos, la gente que le seguía. Pero dentro de esos discípulos escogió a 12 que fueron sus apóstoles. Cuando nosotros pensamos en la estructura de la iglesia, hablamos, hermanos, de que qué importante es discipular, de la importancia del discipular. Y yo soy de los que creo en discipular. Pero yo soy de los que creo que cuando hablamos de discípulos, vamos a estar hablando de ese conjunto de personas que componen la iglesia. Pero que Jesús, hermanos, no se rodeó de todos ellos, escogió a 12. A 12 que eran los que iban a caminar con él, que eran los que iban a luchar con él. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de esos 12, son los que Jesús escogió porque iban a ir a muerte con él. Hoy, hermanos, cuando hablamos de discípulos, porque todos queremos de alguna manera ser discípulos, tenemos un serio problema. Y el serio problema que tenemos es que la gente se ha convertido en discípulos boomerang. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Saben qué es un boomerang? Amén. Llegaron a la iglesia y de pronto lo vemos que salen. Recorrieron las 258.214 iglesias que hay en Atlanta y volvieron a caer. Porque el boomerang
Usted lo lanza y anda por allá y vuelve a regresar al que lo lanzó. El discípulo no es tan estable. Y la iglesia necesita columnas que sean estables. Gente con la que nosotros como pastores podamos confiar fielmente. Aquí están tanto mi hermano Horacio como el hermano Zúñiga. Son dos de las personas que yo tengo en la directiva de la iglesia. Y a ellos se los he dicho. Ustedes están aquí porque yo confío en ustedes como personas para que estén alrededor mío. El día que de alguno de ellos no confíe, no va a estar más. Y por alguna razón, yo no sé cuántos discípulos seguían a Jesús, pero por alguna razón Él dijo, de todos estos, solamente hay 12. 12 que van a estar dispuestos a sostener el edificio de la iglesia. Por eso es que cuando Jesús habló de la iglesia, dijo que la iglesia fuera edificada ¿sobre qué? Sobre discípulos, sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No dijo vamos a poner los fundamentos en tantos discípulos. No, voy a escoger 12. 12 que van a ser las columnas de la iglesia. 12 sobre los cuales voy a depositar mi confianza. 12 sobre los cuales sé que van a ir a muerte. Que van a estar dispuestos a padecer. Que van a estar dispuestos a luchar. Que van a estar dispuestos a dar su vida. Y por eso es que de ese conglomerado de discípulos que Jesús tenía, solamente esos 12 Jesús escoge. Y usted me diría, pero uno le salió chueco. Bueno, pues ya ese era el propósito de Dios. La misma palabra de Dios dice que había nacido para eso. Le tocó a Judas, le tocó. Las columnas, hermanos, se construyen con los que renuncian a sí mismos. Cuando Pablo hablaba y ponía su perfil, cuando él ponía su perfil, él decía, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, construir las columnas de la iglesia son con gente que esté dispuesta a renunciar a sí mismos. Que sepan que tienen que agradar a aquel que los ha llamado. Y no estoy hablando del pastor. Nosotros no llamamos a nadie. El que llama es Cristo. Y que tienen que estar dispuestos a esa vida de renuncia. Y mire lo que a mí me tenía preocupado el hermano Pastor Milton. Pues digo yo, ya de todo lo que yo iba a hablar ya no me dejó nada. No, porque hizo mención ahí un poquito a lo que yo les quiero relatar en el libro de Juan. Juan capítulo 6. Juan en el capítulo 6. Yo cuando menciono los evangelios, los menciono por el nombre del que está escrito. No le quito el San y le dejo el Juan, hermano. El San por ahí se lo inventaron a alguien. En otra ocasión, si quieren, me invitan. No. Gloria a Dios. Dice Juan capítulo 6, verso 60. Al oír muchos de sus discípulos, al oírlo muchos, hermano, porque Jesús les estaba
hablando anteriormente y les dije, mire, ¿saben una cosa? Ustedes me han seguido porque llenan la barriga, porque comen, porque les he dado comida todo este tiempo, ustedes me siguen. Y comenzó a hablarle lo que era una vida real en él, una vida real. Entonces dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Se terminó las gorditas, los tacos y el gallo pinto. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pregunto, ¿estaba murmurando la gente común? ¿Era la gente común la que estaba murmurando? Sus discípulos. Sus discípulos, es que los discípulos son los que murmuran. Los que dicen que son los seguidores de Jesús son los que murmuran. Murmuran de todo lo que hacemos en la iglesia. No, si yo fuera el pastor no hubiera invitado a ese. Si yo fuera el pastor de la celebración del aniversario, yo lo hubiera hecho de otra manera. Si yo fuera el pastor, no permitiría sus cantos en la iglesia. Son los discípulos los que comienzan a murmurar. Y entonces Jesús le dice, ¿acaso les ofende esto? Pues que si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Jesús les dice, aunque a ustedes les esté doliendo y estén murmurando, las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. Y entonces les dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces dice, desde entonces muchos de quienes, de sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Hablando de sus discípulos. Se resintieron, se fueron enojados, se volvieron atrás muchos. Y hermano, ahí estaba el primer pastor de la iglesia. ¿Sabe quién fue el primer pastor de la iglesia? No, el primer pastor de la iglesia fue Pedro. Y Pedro tenía el síndrome de muchos de nosotros. Queremos ver un montón de gente, aunque sean discípulos murmuradores. Y Pedro se preocupó. Y le dijo, Señor, me echaste a perder la iglesia. Eso es como cuando uno invita a alguien a predicar y uno dice, ay Padre, ahora ¿cómo resuelvo yo esto? Cuando yo salgo, por lo general, si es un domingo, casi es mi hermano Zúñiga el que yo dejo predicando. Creo que él predicó por aquí también, ¿verdad, hermano Arturo? No, Zúñiga. No, ni me está poniendo cuidado, por ahí anda buscando las algarrobas. Y siempre que le digo al hermano Zúñiga, hermano Zúñiga, ¿cómo le fue? Me dice, yo no sé, cuando usted regrese viene a arreglar todo lo que descompuse. Y entonces Pedro llegó y le dijo, Señor, se nos está yendo la gente. ¿Me vas a dejar a mí como pastor y qué me vas a dejar?
No va a quedar nadie. Y Jesús le dice: oye, Pedrito, usted se quiere ir también. Porque Pedrito sonó como aquellos hermanos que también creen que son tan mimados de Jesús que pueden llegar a darle órdenes a Jesús. Pedro, usted también se quiere ir. Pero Pedro no era un discípulo, Pedro era un apóstol. Vamos a cambiarle la palabra. Digamos, Pedro era una columna. Y entonces Pedro le dice: mira, Señor, ¿a dónde yo voy a ir? Si después de conocerte solo sé que tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. En ningún otro lugar yo voy a ir a conseguir lo que puedo conseguir en ti. Nadie me va a dar la palabra que tú me das. No puedo ir a otro lugar fuera de ti, porque eso hace una columna. Gloria al Señor. Sabe que Cristo lo estableció en ese lugar y que tiene que estar ahí para pelear todas las batallas. Amén. Todas las batallas. El hermano Arturo, Pastor Arturo, al igual que los que estamos aquí, necesitamos gente que sean columnas. Gente que diga: no, es que yo no tengo que ir a buscar nada a otro lugar, porque Dios me plantó aquí, Dios me plantó en palabra viva. Yo le doy gracias a Dios por una columna que tiene aquí Pastor Arturo. ¿Dónde está Ivancito? La esposita, sí, ahí está poniendo cuidado la esposita. Porque ya yo, desde la primera vez que yo vine con el pastor, es que son dos los que me han invitado, esa y esta. No, es broma. Siempre lo he visto sirviendo, corriendo para un lado, pastor que ocupa, que necesita. Y el pastor, dentro de las chismes que nos contamos, hermano, siempre me dice: ese es un tremendo varón, es un tremendo hombre. Y tal vez el que lo ve ahí, hermano, dijo alguien: ni sopla ni silba. El hermanito ahí queditito, tranquilo. Me gusta la forma de ser de Iván. No es un hombre ahí que ande haciendo alarde de nada, pero ha estado en todas las batallas con el hermano Arturo aquí en este lugar, en las buenas y en las malas. Dijo alguien: más malas que buenas, pero ahí ha estado. Eso hace una columna. El discípulo se puede ir, hermanos, y puede dar vueltitas por ahí como el boomerang. La columna va a decir: no sabe qué, pastor, aquí me plantó Dios y aquí morimos. Hace unos años, en Costa Rica, habíamos sufrido una experiencia fea en la iglesia. Y me fui a hablar, en ese tiempo, me fui a hablar con el pastor, uno de los pastores. Muchos de ustedes quizás los conocen. Él sale, tiene su programa en Enlace con el pastor William Magaña. Para ese entonces la iglesia de William Magaña tenía 10 años y tenían 11,000 miembros. Entonces yo me fui a un programa en la radio donde él estaba y le dije que quería hablar con él. Y un hombre muy sumamente humilde me recibió, almorzamos juntos, le conté lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, y me dijo algo que hasta el día de hoy me marcó. Me dijo: pastor, dele gracias a Dios por la crisis. Y yo por dentro decía así: como no es él con 11,000 personas, a mí me quedaron 3 gatos y enfermos. Amén. Qué fácil es que me venga a decir que le dé gracias a Dios por la crisis.
Me dice, porque la crisis prueba a los que están contigo. La crisis te va a probar los que van a ser columna. Si 5 se quedaron contigo en esta crisis, ame a esos 5. Trabaje con esos 5, porque esos son los que van a ser columna en la iglesia. Los que se fueron te están diciendo que van a estar contigo solamente cuando las cosas estén bien. Pero los que te han quedado, los 3 gaticos y enfermos, aliméntelos, susténtelos, porque con esos es que Dios te va a levantar. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Qué creen? Cuando esto pasó, quedaron como unos 15 personas en la iglesia. Quedaron como unas 15. Fue una cosa terrible que ya después, cuando me den más de 20 minutos, yo os las cuento. ¿Amén? Yo creo que aquí, en vez de irme bendecido, me voy a ir con una raíz. No. Y entonces, un año después, ya entrelazamos ahí ministerios con el pastor William Magaña y comenzamos a caminar las cruzadas con él y todo lo demás. Pero un año después, hermano, teníamos una iglesia de 300. Un año después, con aquellos que se quedaron en el momento del terremoto, en el momento de la crisis. Pastor, si a usted le ha pasado o le está pasando, y usted ha pensado, no, esto no tiene sentido, sepa que Dios está probando los que van a ir contigo hasta la muerte. Trabaje y ame a esos que están contigo, aún en los momentos más difíciles. Aún en los momentos más difíciles. Yo creo que hoy, en medio de tantas emociones y de tantas cosas que el cristianismo vive, necesitamos no solamente pedirle al Señor que nos dé discípulos, necesitamos pedirle al Señor que nos dé columnas que sostengan y fortalezcan un ministerio, recordando que el dueño de la obra es Cristo Jesús. Póngase de pie, y como yo soy muy obediente, amén. Gloria a Dios. No quiero salirme de este lugar sin también orar y bendecir ministerio, Pastor Arturo. Yo sé, venga para acá, venga para acá.